Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación una clase más del curso Señales y Sistemas. A ver, ¿cuáles son los temas de hoy día? Los temas son respuesta impulso, pero en este caso será respuesta impulso orientado a los sistemas LTI-DT, para los sistemas LTI-DT y sistemas LTI-DT representados por operadores. Ya, un repaso rapidito. La respuesta impulso HDT de un sistema descrito por un operador T no es más que la salida de dicho sistema frente a una excitación de una señal de impulso del tirado de T. Ya, esto lo vimos cuando yo les di el mismo concepto de respuesta impulso, pero para los sistemas LTI-CT en tiempo continuo. Yo les dije que íbamos a tener una señal de entrada del tirado de T y que se obtenía un HDT, que es la respuesta impulso. O como lo acabo de definir ahorita en lo que les acabo de leer, yo tengo un sistema definido por un operador T y yo le ingreso una señal de entrada y yo tendré una señal de salida. La señal de salida se define como la aplicación del operador T a la entrada, pero en este caso mi entrada es un del tirad de T. Cuando yo le aplico un del tirad de T, yo tendré que la salida será aplicar el operador T al del tirad de T, y al aplicarle el operador T al del tirad de T, yo obtengo ¿qué cosa? Yo obtengo el H de T. Ya, lo explico rápido porque eso ya lo vimos, es una clase que yo ya había subido, así que si no lo recuerdan, por favor revísenlo, porque el concepto de respuesta impulso es el primer concepto que les di cuando vimos sistemas LTI-CT. Incluso tiene una demostración que yo había desarrollado. ¿Ya? Ahora, ahora en temas de qué vamos a entrar. Vamos a ver lo mismo, la respuesta impulso, pero para los sistemas LTI-DT. Yo les había primero dado una ecuación, ¿verdad? Yo les había dado una ecuación la vez pasada, la clase pasada, en la que vimos sistemas LTI-DT representados mediante ecuaciones de diferencia de coeficientes constantes. ¿Cómo era esa ecuación? Era la sumatoria de k igual a 0 hasta n de a sub k por y de n menos k, que es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por x de n menos k. Recuerdan, habíamos dicho que esta ecuación modela un sistema LTI-DT, pero a través de coeficientes constantes y de diferenciales, ¿verdad? Habíamos dicho que k eran los grados de retardadores o diferenciales de las funciones y y x, y habíamos explicado un poco al respecto de esta ecuación. Ahora, si yo quiero a través de esta ecuación expresar mi respuesta impulso, ¿qué es lo que debe cambiar? Lo que debe cambiar es que la x de n, que vendría a ser la entrada, debería ser sustituido por ¿quién? Vamos a poner otro color, por un delta irad de n. Pero para que se ajuste a la ecuación debería ser un delta irad de n menos k. Y en contraparte, la salida de nuestro sistema, como ya lo explicamos hace un rato, debe ser un h, en este caso sería un h de n menos k, ¿verdad? Y bueno, lo demás lo ponemos como tal y como está aquí. Desde k igual a 0 hasta n de a sub k es igual la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de b sub k. Y esa sería la ecuación de diferencias, pero con un delta irad de n menos k a la entrada se obtiene un h de n menos k a la salida, y esa es la respuesta impulso. Ahora, si yo quisiera despejar el h de esta expresión, ¿cómo la obtendría? Ya, permítanme primero borrar esta parte para que no me moleste, que creo que me va a faltar espacio.
Bueno, vamos mostrando un caso particular que muestra lo siguiente, un caso particular no recursivo. ¿Ya qué nos dice esto? Yo quiero obtener el h de n, bueno, en esta expresión se obtiene el h de n. Si yo evalúo, voy a poner acá, si evalúo k igual a 0 solamente para el h de n, yo tendría, para k igual a 0 sería a sub 0 por h de n, porque k vale 0, o sea, 0, más la sumatoria, como ya evalué para k igual a 0, empezaría acá de k igual a 1 hasta n del a sub k de h de n menos k es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m del b sub k del delta de n menos k. Pero como es no recursivo, no vamos a depender de esta parte y vamos a tener la siguiente expresión: a sub 0 h de n es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por delta de n menos k. Y vamos a esperar el h de n. H de n es igual a 1 sobre a sub 0 por la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por delta de n menos k. Ya, realmente la fórmula final a la que vamos a expresar ahorita es esta, que es el caso particular no recursivo. Y va a tener por regla de correspondencia lo siguiente: la expresión va a converger a b sub n sobre a sub 0 si el valor de n está entre 0 y m, que son los valores que están aquí, la m y el 0, los límites de la integral, de la sumatoria, perdón. Y va a ser 0 en otro caso. ¿A qué hace referencia esto? Acuérdense ustedes de la señal del Dirac. La señal del Dirac. Había una expresión, la voy a poner con otro color. Había una expresión que decía que la integral de menos infinito hasta más infinito del Dirac de t por dt es igual a 1. ¿Lo recuerdan? Eso eran los sistemas LTI de t. Si eso tomamos esa analogía para esta expresión de aquí, van a ver que tiene una cierta similitud. Solo esta parte. Si nosotros sacamos el b sub k fuera, nosotros tendríamos b sub k sobre a sub 0 y la sumatoria de k igual a 0 hasta m del Dirac de n menos k. Lo que nos está diciendo es que si n se encuentra dentro de los intervalos de la sumatoria, como es semejante a la integral, ¿verdad? Porque igual el valor t aquí debería estar definido entre más infinito y menos infinito, eso daba 1. Entonces toda la sumatoria convergerá a 1 y me quedaría b sub k sobre a sub 0. Obviamente, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que la respuesta al hn sería b sub n sobre a sub 0. ¿Por qué ves? Porque obviamente k tomaría el valor de n. Y si dan valores que estén fuera de esos límites, va a converger a 0. ¿Eso dónde sale? Yo lo veo desde el punto de vista de la gráfica del delta Dirac. Acuérdense que el delta Dirac era un pulso en 0 que se extendía hasta más infinito, pero que al integrarlo se hace 1 porque viéndolo de forma infinitesimal se representa como un
como un rectángulo. Voy a hacerlo en una página nueva mejor. Como les decía, la señal del tirad de t, viéndola, la señal original es así, ¿no? En cero, que se extiende hasta el infinito, ¿sí? Pero la integral de del tirad de t por dt es igual a 1, de menos infinito hasta más infinito. Y también hay una expresión que dice desde menos epsilon hasta epsilon. Del tirad de t por dt es igual a 1, ¿sí? ¿Eso a qué hace referencia? Que viéndola de forma infinitesimal, esto es como un rectángulo, ¿sí? Que al ser integrado da como resultado un área de 1. Pero también analizándolo como una función, en todos los valores que estén fuera del rango, en este caso epsilon menos epsilon, debería tener un valor de 0. Entonces, bajo esa premisa, en esta expresión, la expresión que está aquí dice que en otro caso, en el que n no esté dentro de 0m, que son los límites de la sumatoria, converge a 0. Bueno, solo tengan presente esta expresión, no la vamos a usar, por lo menos yo no la veo en problemas en el que vaya a estar analizando más adelante. Pero como está en mi cuaderno, quise desarrollarla para que tengan conocimiento de ella, ¿sí? Esta parte de aquí que dice que es no recursiva, por el hecho que es no recursiva, yo asumo que se anula esta parte, porque no encuentro otra explicación, porque normalmente debería tener esta expresión, porque si yo empiezo evaluando en k igual 0, no podría omitir el resto de la secuencia de la sumatoria. Pero como aquí dice que es no recursivo, que es lo único especial que le veo, voy a asumir que se está suprimiendo el resto de la sumatoria para poder llegar a esta expresión. Pero como tal, esta es la expresión que debemos analizar, esta, ¿sí? Esta expresión. Y esta expresión tiene esta regla de convergencia, ¿sí? Bueno, eso sería todo entonces para respuesta a impulso en sistemas LTI y DT. Vamos al siguiente tema. A ver, el siguiente tema es sistemas LTI y DT representados mediante operadores. A ver, les adelanto algo. Este tema es abstracto en la explicación, pero una vez que lo entiendan, bueno, una vez que vean un ejemplo, sería la forma correcta de decirlo, lo van a entender muy bien, la secuencia de pasos que se siguen y cuál es el objetivo que se busca. Pero por el momento traten de entender la teoría, así que la verdad no está tan sencilla porque es bastante abstracta. Primero vamos a hablar de los operadores. Los operadores van a ser representados por la letra E, ¿sí? Los operadores van a ser representados por la letra E. Los operadores van a definir el retardo, o lo que era conocido como el orden de la derivación de nuestra señal Y, ¿sí? ¿De qué forma? De esta manera. Si yo tengo Y de n más 1, en este caso tengo el retardo de orden 1, esto al pasarlo al operador se representará como operador elevado a la 1 de Y de n. Si yo tuviese una función y con un retardo de orden 2, esto será representado por el operador e elevado al cuadrado por y de n.
Si yo tuviera una señal y de n con un retardo de orden 3, será representado por el operador e a la 3 de y de n. Entonces, ¿cuál es el patrón que sigue? El patrón que sigue está definido aquí. Este número es el orden al que elevo el operador e. Entonces, si yo tuviera, y lo voy a poner con morado, si yo tuviera un y de n más m, entonces el operador sería e elevado a la m por y de n. Y así es como yo lo representaría mediante operadores. Ya vamos a ver para qué vamos a usar esto. Es un mero formalismo que vamos a utilizar para poder desarrollar ciertas ecuaciones que nos van a permitir a nosotros encontrar, clasificar nuestros sistemas. Bueno, lo que vamos a hacer más adelante es encontrar soluciones a nuestros sistemas, encontrar soluciones. Y para eso necesitamos seguir una serie de pasos. Vamos a usar operadores y vamos a usar ecuaciones características que van a depender de valores propios o eigenvalores para poder encontrar raíces y luego con condiciones auxiliares poder encontrar soluciones. Eso es lo que vamos a hacer en resumen. Ya, a ver, vamos entonces. Nuestro objetivo es encontrar soluciones. Soluciones a nuestros sistemas. Ya, entonces empezamos. Primero, respuesta de entrada 0. Eso es lo que vamos a encontrar primero, la respuesta de entrada 0. ¿Cómo debemos interpretar eso? Yo lo interpreto como la respuesta que voy a obtener, bueno, como su propio nombre lo dice, la respuesta que voy a obtener a la salida, ¿no? Cuando en mi entrada yo la defino en un tiempo t igual 0. Es decir, que yo tengo un x de t, yo tengo un y de t, acá que es la salida, pero en el tiempo t igual a 0. Ahí tendría mi respuesta y de t en el tiempo t igual a 0. Esa sería la respuesta de entrada 0. ¿Sí? Una forma en la que ustedes lo puedan entender. Más adelante vamos a ver a profundidad de qué se trata. Esto también lo veíamos en ecuaciones diferenciales cuando teníamos, por ejemplo, decían en el tiempo t igual 0 se tiene que la velocidad es tanto, cuestiones así. A eso se refiere con la respuesta de entrada 0. Ya, ¿cómo vamos a representar esa respuesta de entrada 0? Esa respuesta de entrada 0 se va a representar como y sub 0 de n o también y z i de n. Si no me equivoco, esta es la respuesta de entrada 0 y esta acá es la respuesta de estado 0. Ya vamos a ver más adelante. Observación. Para resolver esta parte, la ecuación de diferencias debe estar presentada en adelanto. Para resolver esta parte, la ecuación de diferencias debe estar presentada en adelanto. Ya les voy a adelantar de qué se trata esto con un ejemplo rapidito, pero no lo voy a concretar, solo para que sepan a qué me refiero con presentada en adelanto, solo para que sepan a qué me refiero. Ya cuando termine la teoría y les explique el problema, en la siguiente clase tal vez, ahí les muestro con certeza a qué me refiero. Pongamos un ejemplo rápido. Este ejemplo nosotros tenemos la siguiente expresión, que obviamente modela un sistema LTI de t de la siguiente manera. Este es mi ejemplo.
A este ejemplo yo tengo que encontrarle una solución, pasarlo por los operadores, hacer un montón de pasos. Pero lo primero que debo hacer es ponerlo en adelanto. ¿Qué es adelanto? ¿A qué me refiero con el adelanto? Significa que no debe haber estos retardos que están aquí. No deben haber. Eso es ponerlo en adelanto. ¿Cómo yo hago para eliminar esos retardos? Cojo el retardo más grande. El retardo más grande aquí es menos 3. Para que los retardos se vayan, cojo el retardo más grande y le sumo a todos los argumentos. Entonces aquí yo tendría y de n más 3 menos 3 de y de n menos 1 menos 3 más 2 y de n menos 2 menos 3, perdón, más 3. Tengo que sumarle, porque mi objetivo es eliminar los retardos, ponerlo en adelanto. 5x de n menos 3 más 3 y más 2x de n menos 1 más 3. Si yo resuelvo esa expresión, yo tendré y de n más 3 menos 3y n menos 1 más 3 sería n más 2. Menos 2 más 3 más 1. Menos 3 o más 3, 0. Y más 2x menos 1 más 3 más 2. Entonces, así como está ahorita la expresión, ya está en adelanto. Porque ya no tiene ningún retardo negativo. ¿Sí ven? Tiene más 3, más 2. Ahí tiene más 3, más 2, más 1. Aquí 0 y más 2. Entonces ahí está expresado en adelanto. Ese es el primer paso. Llevar nuestra ecuación de diferencias, llevarla a adelanto. Ya, ese es el primer paso, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, primero vamos a analizar los pasos que se deben seguir de forma abstracta y luego hacemos el ejemplo. Ya el ejemplo lo desarrollo mañana, en la siguiente clase. Bueno, entonces continuemos. Ya, estábamos que queríamos encontrar la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero y la respuesta de estado cero. Y que hemos dicho que teníamos que pasar primero nuestro sistema a través de los operadores, que simbólicamente se representa así. ¿Saben qué? Déjenme borrar para hacerlo más pequeño. Ahora desde acá. E elevado a la n más a sub 1 por e elevado a la n menos 1 más a sub 2 por e elevado a la n menos 2 más punto a sub n menos 1 por e más a sub n, cierro paréntesis, y esto multiplica y de n, y esto va a ser igual a paréntesis b sub 0 por e elevado a la n más b sub 1 por e elevado a la n menos 1 más b sub 2 por e elevado a la n menos 2 más punto más b sub n menos 1 por e y más b sub n, y esto multiplica x de n. Esta expresión que está aquí es la representación de cómo se expresa nuestra ecuación de diferencias, pero una vez que hemos pasado a los operadores e que habíamos expresado acá. ¿Sí ven? Bueno, todo esto que está aquí se va a llamar el polinomio característico Q de E, ¿verdad? Y todo lo que está acá, incluyendo la parte de acá arriba también, se va a llamar el polinomio característico P de E. No sé si esto se les haga familiar.
Y podemos decir que nosotros lo que estamos haciendo es llevarlo, nuestra expresión, a la forma Q de E que multiplica al Y de N igual al P de E que multiplica al X de N. Y esa va a ser nuestra ecuación característica. ¿Qué hacemos con esta ecuación característica? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si sabemos que con una entrada X de N nosotros vamos a obtener una salida Y de N, entonces lo que debemos hacer es tomar nuestro polinomio característico Q de E por Y sub 0 de N e igualarlo a 0. Sería aquí el Y sub 0 es como tomar la respuesta de entrada 0. Es decir, tomamos el polinomio Q de E multiplicado por la respuesta de entrada 0 y lo igualamos a 0. De esa forma, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es tomar toda esta expresión de aquí, Q de E, con el Y de N sub 0 e igualarlo a 0. ¿Ya? De ahí lo siguiente que debemos hacer es encontrar los valores característicos y clasificar según esos valores, esas raíces que encontremos, ver qué tipo de soluciones podemos encontrar o resolver, ¿no? Eso lo entenderán mejor con el ejemplo. Bueno, la respuesta de estado 0 va a tener una forma que va a ser la siguiente. Una constante C, que es la que está aquí, y un valor propio lambda con una multiplicidad n, que es un orden, un grado, ¿sí? Si esto de aquí yo lo paso a través de los operadores E, como lo hemos expresado acá, y de n más 1 es igual, bueno, mejor pongamos esta expresión acá, y de n más m e a la m por y de n. Y de n más m, cuando yo lo paso, tengo e elevado a la m por y de n, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo lo pase por el operador, le aplique el operador E, yo tendré que el operador E elevado a la n por la respuesta de entrada 0 es igual a y sub 0 de n más m, y esto es igual a c por lambda elevado a la n más m. A ver, fíjense en la relación. Nosotros nos basamos en esto al aplicar los operadores. Si ven que el argumento es n más m y aquí es e elevado a la m y aquí es y de n. Aquí tengo e elevado a la n, y sub 0 de n, y sub 0 de n más m, discúlpenme, aquí me di cuenta de algo. Aquí no es m, aquí no es m, sino n mayúscula. Es n más n mayúscula y n más n mayúscula. ¿Por qué? Porque el operador de aquí lo estoy elevando a la n mayúscula. Entonces, si yo le aplico un operador, en este caso un orden de multiplicidad, o un orden de retardo, o un orden diferencial de n mayúscula, por la respuesta de entrada 0 y de n, esto será igual a y sub 0 de n más n mayúscula, ¿sí?
Dense cuenta de la relación que existe aquí entre el argumento de aquí y el argumento de acá. Y la relación que existe entre este y este, ¿sí? El m que está elevado es el m que se suma al argumento de y, ¿sí? Está elevado a la m y se le suma m. Está elevado a la n y se le suma n, ¿sí? Y si a eso le aplicamos ahora la forma de esta solución, que depende de una constante y el valor propio lambda, sería c valor propio lambda, y el argumento sería n más n mayúscula, n más n mayúscula. Esa es la relación que trato de que vean, ¿sí? Yo sé que esta parte está muy abstracta, pero lo que necesito es que traten de entender para que cuando ya pasemos al ejemplo vean cómo se integra todo. Bueno, entonces, si en cambio yo tuviera un e elevado a la n menos 1, aquí tendría un y sub 0 de n igual a y sub 0 de n más n menos 1, ¿sí ven? Igual a c por el valor propio de n más n menos 1. Y existe una relación semejante, ¿no? Si aquí en cambio el orden de derivación, por así decirlo, el orden de los retardadores de n menos 1, así es como esto afecta al argumento de la respuesta de entrada 0 y cómo afecta la respuesta, pero expresada de esta forma, dependiendo de la constante c y el valor propio lambda. Ahora, si yo tuviera un orden de operador de sola, o sea, vamos haciendo ejemplos hasta un orden de operador de solo e, es decir, como que tenga un e elevado a la 1, esto me afectaría de la siguiente manera. Sería e elevado a la 1 por y sub 0 solamente de n es igual a y sub 0 de n más 1. Y esto es igual a c por el lambda elevado a la n más 1. ¿Y estamos correctos en eso? Sí, porque si la expresión general que nosotros tenemos, que es esta es la expresión general para poder utilizar los operadores e. Si yo reemplazo, por ejemplo, la m por 1, podemos m igual a 1, yo tendría e elevado a la 1 por y de n, y acá tendría y de n más 1, ¿sí ven? Y es lo que se está pasando acá. E que multiplica a la respuesta de entrada 0 y sub 0 de n es igual a y sub 0 de n más 1. Y esto es igual a c por lambda elevado a la n más 1. ¿Sí? Y si yo trabajara en cambio con solo y sub 0 de n, esto solamente sería igual a lo que ya conocemos, ¿no? O sea, aquí sería igual a y sub 0 de n mismo, en esta parte. Pero acá en el orden de esta nueva forma, en este nuevo formato, sería c por valor propio elevado a la n. Yo sé que ustedes han de preguntar, pero ¿por qué estoy expresando en estos valores propios y eso? Esto de aquí. Ya les explico. Lo estoy haciendo así porque estos valores propios ya se asoman a lo que vendrían a ser números complejos, en cierta forma. Ya lo van a ver más adelante. Y hay respuestas que pueden ser de la forma complejas exponenciales. Y se me facilita trabajarlo con este formato de aquí. Por eso lo estamos representando de esta manera con este nuevo formato, de la forma c por lambda elevado a la n, donde c es una constante, lambda es un valor propio y n es un orden de multiplicidad. Sigamos.
Partiendo de ese orden de multiplicidad del que estaba hablando, nosotros podemos tenerlo podemos tener la representación de nuestra ecuación característica de esta forma. Una constante c que multiplica a un valor propio n más a1 que multiplica a un valor propio elevado a la n menos 1 más a2 que multiplica a un valor propio elevado a la lambda elevado a la n menos 2 más a3 que es una constante que multiplica valor propio elevado a la n menos 3 más más a elevado a la n más 1 valor propio más a sub n cierra por el valor propio elevado a la n igual a 0. Yo igual a 0, recuerden que es para encontrar las raíces características, ¿no? Y eso se resume como el polinomio q de lambda, que es el polinomio de los valores característicos, que puede estar dado de esta forma, o se representaría de esta forma. Yo lo igualé a 0. Voy a trabajarlo en una página nueva, una diapositiva. Entonces, en resumen, lo que yo voy a hacer es coger el polinomio característico q de lambda y lo igualo a 0. Cuando yo haga esto, yo voy a obtener de aquí las raíces características. O los conocidos como eigenvalores. ¿Se acuerdan cuando vimos eigenvalores? Aquí lo vamos a usar. O valores característicos. O raíces naturales. Ya, ¿cómo son? Son así. ¿Por qué pongo hasta lambda n? Porque vamos a tener tantas raíces como sea el orden de multiplicidad n, ¿sí? Por eso pongo hasta lambda n. Ya. Bueno, el video ahorita está en 38 minutos, está bastante extenso, así que hasta ahí lo vamos a dejar. La siguiente clase voy a explicar cuáles son los casos que se pueden dar dependiendo de los tipos de raíces que vamos a ver y cómo se van a representar las raíces complejas conjugadas, donde ya entra más la forma que se expresa aquí, donde ya entra más esta forma, y al final hacemos un ejemplo. Yo sé que esta parte está muy abstracta, pero traten de asimilarlo y ya van a ver que con el ejemplo lo van a entender muy bien. Bueno, eso sería todo por hoy. Se los quiere bastante. Recuerden, por favor, estudien mucho. No estudien por obligación, sino estudien por amor al estudio, por los deseos de superarse. Busquen el conocimiento, una forma de prosperidad y una forma de salir adelante, ¿no? Bueno, los quiero. Descansen y suscríbanse y compartan.